la pregunta podría formularse en este sentido: ¿de a quién corresponde, en el marco de un Estado de Derecho, la decisión, la interpretación y la aplicación de la ley penal, en particular frente a la propuesta que actualmente se escucha acerca de un proceso penal adversarial? La pretensión de conceder a la víctima de un delito, cualquiera sea la naturaleza de este delito, un rol acusador autónomo, sin consideración del carácter público del derecho penal material, unida a la propuesta de un proceso de tipo adversarial y a la idea de la existencia de un supuesto principio denominado bilateralidad de las garantías constitucionales, genera, entre otras consecuencias no atendidas, la cuestión relativa a determinar a quién corresponde seleccionar y decidir la calificación legal de un suceso, en particular en aquellos supuestos en los que el órgano jurisdiccional posea un criterio diferente al de la parte acusadora sobre el punto. Inclusive, la cuestión se plantea aún frente al ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal. La problemática ha sido, en cierto sentido, considerada desde la perspectiva de los límites impuestos a la función jurisdiccional por la garantía fundamental del derecho de defensa del acusado. Sin perjuicio de analizar más adelante esa consideración del problema, intentaré en primer lugar abordarlo a partir de la reflexión sobre el sentido que posee para el derecho penal el principio constitucional de legalidad y la repercusión que sobre él produce la función que deben cumplir las normas penales en la sociedad, definida esta función a partir de su carácter público impuesto asimismo por la propia Constitución Nacional. Estos aspectos no han merecido una valoración suficiente por parte de algunas de las opiniones que en la actualidad proponen la disponibilidad de las leyes penales con los sujetos interesados e involucrados en el proceso y la consecuente vinculación a esa voluntad discrecional del ejercicio de la jurisdicción para la aplicación del derecho. Examinaré en primer término entonces la cuestión vinculada a la garantía de legalidad y al carácter público de la ley penal. El principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, determina el único instrumento a través del cual el legislador está habilitado para establecer prohibiciones y mandatos bajo amenaza de pena. Así, el principio impone que solo las leyes dicen lo que es delito. Esta garantía fundamental de legalidad de los delitos y de las penas tiene sus raíces en la filosofía político-jurídica de la Ilustración, que, como es sabido, le otorgó el sentido y el objeto de limitar y controlar el poder punitivo arbitrario y omnímodo del Estado absolutista, y en la actualidad se considera sin discusión que la regla constituye un postulado básico del Estado de Derecho. Asimismo, resulta indiscutible que la vigencia del principio de legalidad es condición indispensable para la seguridad jurídica, pues fija el contenido del derecho penal en leyes de carácter escrito, estricto, previo y público, como exigencias dirigidas no solo al legislador, sino particularmente al juez en la tarea de selección y aplicación de la ley al caso. En tanto, la vinculación del juez solo a la ley impuesta por el principio posee la finalidad de garantizar objetividad y asegurar, además, una realización efectiva de la estabilidad social de los valores protegidos a través de las normas penales en pos del interés que en ellos deposita la comunidad toda. Expresado de otro modo, el principio de legalidad determina también que la legitimidad del derecho penal en un Estado de Derecho depende de que las leyes penales se apliquen solo para la protección de valores o intereses en los cuales la sociedad en su conjunto se encuentra comprometida, pues no resulta plausible que la pena en general y la pena privativa de libertad en particular se vincule a un interés individual o de un grupo a un mayoritario de personas.
Sin embargo, hay en la actualidad entre nosotros una marcada corriente de opinión dirigida a expresar en sentido contrario que, tal como, por ejemplo, lo sostiene Alberto Binder, cito textual, la vieja idea de la acción pública como un atributo esencial del Estado que preserva la vigencia de las leyes penales por fuera y con prescindencia del compromiso de los afectados, no solo no responde a la configuración histórica de esa facultad y de ese concepto, sino que cada vez se muestra más alejada del funcionamiento real de los sistemas procesales. Y agrega el citado autor: no se trata de volver a discutir toda la teoría de la acción, sino de poner en evidencia, conforme a las necesidades actuales, sus verdaderos fundamentos, siempre ligados a los intereses de personas de carne y hueso, sean estas una, algunos, muchos o todos. Y en esta línea de pensamiento se llega a proponer la implementación de una nueva justicia penal adversarial. Con un sentido similar, afirma Ángela Ledesma que, cito nuevamente de modo textual, la vigencia del principio acusatorio parece haber acortado distancias entre los procesos civiles y penales, en tanto que las elaboraciones científicas del procesalismo civil emergen revitalizadas a la hora de aplicarlas al denominado nuevo proceso penal. Frente a esta visión, en cambio, se presenta lo expresado por Luigi Ferraiolo, quien con claridad advierte: entre el modelo teórico acusatorio y la discrecionalidad de la acción penal no existe ningún nexo, ni lógico ni funcional, que sin embargo ha caracterizado siempre a la experiencia práctica del proceso acusatorio. Para disipar el equívoco que se esconde tras la idea de ese nexo y para comprender mejor los términos de la alternativa entre obligatoriedad y discrecionalidad de la acción penal, conviene remontarse a los orígenes del proceso acusatorio. Es claro que en el antiguo proceso acusatorio, donde la iniciativa penal estaba atribuida a la parte ofendida o a cualquier ciudadano, el poder de acusación solo podía ser discrecional. En un sistema de este género, señala el autor italiano, la discrecionalidad estaba en efecto no solo lógicamente implicada, sino incluso axiológicamente justificada por el carácter privado o solo popular de la acción, cuya omisión en coherencia con el carácter todavía tendencialmente privado del mismo derecho penal sustancial era indicativa de tolerancia, cuando menos falta de reacción social frente al delito. Pero al afirmarse el carácter público del derecho penal y sus funciones de prevención general, no solo de las venganzas, sino asimismo de los delitos, también la acusación perdió progresivamente su originaria naturaleza privada, asumiendo carácter y modalidades enteramente públicos. Hasta aquí la cita. Pero además, y esto es central para el análisis de la cuestión, solo el interés general de la sociedad, orientado a sostener ciertos valores fundamentales para la convivencia y expresados a través de la ley como manifestación más auténtica de la representación popular, puede otorgar legitimidad a la aplicación del más drástico mecanismo de control social. Por esta razón, se considera como uno de los fundamentos jurídico-políticos de la garantía de legalidad al principio democrático de división de poderes, pues, para decirlo con palabras de Klaus Roxin, la aplicación de la pena constituye una injerencia tan dura en la libertad del ciudadano que la legitimación para determinar sus presupuestos solo puede residir en instancia que representa más directamente al pueblo como titular del poder del Estado. La voluntad general expresada a través de la ley se orienta así a fijar estándares de valoraciones e intereses comunes para la sociedad y, por lo tanto, las normas penales poseen la finalidad de estabilizar esas valoraciones de modo objetivo y con carácter general. Esta es la razón por la cual la doctrina más tradicional entre nosotros ha señalado de forma unánime, tal como lo explicó Sebastián Soler, que en el ámbito del derecho penal el Estado no deja librada a la voluntad de los individuos
autoridades, sino que fija normas directamente destinadas a la generalidad, pues como asimismo lo dijera Ricardo Núñez, los intereses que atañen al derecho penal son públicos y en caso de conflicto su regulación y la decisión a su respecto solo corresponden a los órganos del Estado. La voluntad de los particulares nunca puede representar aquí la ley libremente reguladora del caso, decía el maestro cordobés. Solo la ley puede establecer delitos y penas y solo la justicia, concluye, puede resolver conflictos jurídico-penales. Quienes postulan hoy la disponibilidad de la aplicación de las normas penales por los involucrados en razón de sus intereses en el proceso, no advierten que el carácter público de esas normas ha sido impuesto como garantía para los ciudadanos por la Constitución Nacional. En tanto, en el primer párrafo de su artículo 19 se exige al legislador solo hacer leyes que sirvan de norma y regla a los individuos del Estado para sus actos exteriores y públicos, como lo expresó el redactor original de esa regla constitucional, el presbítero Antonio Sáenz, quien sustentó además dicha potestad en el pacto mismo de asociación por el cual se han sometido los asociados, obligándose a obedecer a una autoridad suprema. Pretender abandonar esa limitación impuesta a la intervención del poder penal, que lo acota a la lesión o al cuestionamiento de intereses o valores supraindividuales, en pos de reconocer, al contrario, incidencia a intereses parciales y circunstanciales, lejos de representar un avance en el reaseguro de las libertades civiles fundamentales, constituye en verdad un grave riesgo para su vigencia efectiva, pues importa olvidar que la regla del artículo 19 de la Constitución argentina determina, como lo estableció la Corte Suprema en el precedente Pasta Rica, que la ley penal solo debe estar destinada a asegurar aquellas valoraciones en cuya protección está interesada la comunidad toda. Veamos ahora el porqué de la exclusiva jurisdiccionalidad en la selección y aplicación del derecho. La vigencia en una sociedad de libertades de los principios básicos arriba aludidos hace inexorable que la resolución de todo caso penal debe encontrar una explicación en la ley escrita y estricta, pues a diferencia de otros ámbitos normativos del ordenamiento jurídico, en los cuales es legítimo recurrir a otras fuentes para la solución de los conflictos, por ejemplo a la aplicación de leyes análogas a los principios generales del derecho o a la costumbre, en el marco del derecho penal, solo en la ley debe encontrar fundamento la imposición de una pena, como consecuencia precisamente de la garantía de legalidad. Dicho de otro modo, el conocimiento y decisión de todo caso penal debe asentarse exclusivamente en una interpretación y aplicación racional de la ley que lo rija. Esta función, a su vez, garantiza la estabilidad de las normas penales y asegura orientación en las relaciones sociales, al permitir el desarrollo de los contactos con base en las expectativas de comportamiento o, si se prefiere, en la vigencia de los valores garantizados con carácter general por el propio ordenamiento. De ese modo se hace posible, además, la percepción segura por parte de los destinatarios de las normas de la dimensión del espacio normativo de libertad de acción o de adecuación social de las conductas. Por consiguiente, la fijación del significado delictivo o socialmente adecuado de un comportamiento, esto es, de lo prohibido y de lo que no lo es, no puede depender de los sentimientos, de las necesidades o de los intereses parciales de los sujetos involucrados en un proceso penal, aun cuando uno de ellos representa el interés general que la sociedad posea con respecto a la resolución del caso concreto del cual se trata. Las características institucionales de imparcialidad, independencia y vinculación exclusiva a la ley de las que se encuentra investido solo el Poder Jurisdiccional, de acuerdo con la distribución de incumbencias establecida por la propia Constitución Nacional, determinan la legitimidad
única y excluyente del juez en la función de selección, interpretación y aplicación de la ley penal para la resolución de cada caso particular. Para explicarlo una vez más con palabras de Ferraioli, estricta legalidad y estricta jurisdiccionalidad han sido asumidas como las señas de identidad más características de todo el sistema penal garantista en un Estado de Derecho. Estas señas de identidad valen para distinguir la actividad judicial de cualquier otra forma de actividad jurídica, tanto pública como privada. En primer lugar, solo la jurisdicción consiste en la aplicación de leyes, o sea, en la calificación legal de hechos jurídicos. Solo la jurisdicción penal está sujeta al principio de estricta legalidad. En segundo lugar, añade el profesor italiano, y en consecuencia, la actividad jurisdiccional no está dirigida a la satisfacción de intereses preconstituidos. Los demás órganos del Estado, aún operando con las formas y dentro de los límites establecidos por las leyes, fijan o siguen líneas o finalidades políticas más o menos contingentes, según su colocación institucional y su ámbito de autonomía. La sujeción solo a la ley, como premisa sustancial de la deducción judicial y a la vez única fuente de legitimación política, expresa pues la colocación institucional del juez. Hasta aquí la cita. En síntesis, en el marco de un Estado de Derecho, la función de interpretación, selección y aplicación de la ley penal no incumbe, desde la perspectiva institucional, a ningún otro sujeto procesal distinto del juez, y la legitimidad de esa tarea depende, a su vez, de la base de racionalidad con que se sustente la aplicación de la ley en la resolución del conflicto. En este preciso sentido, se sostuvo en un precedente la Corte Suprema de Justicia, poseedora además de un singular significado histórico en punto a la recuperación del Estado democrático de derecho en el país, que, leo textual, la interpretación judicial constituye una de las funciones primordiales de la actividad jurídica de un Estado de derecho con el fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas frente al poder del Estado, erigiéndose así en conquista irreversible del pensamiento democrático. Para alcanzar acabadamente este objetivo, se agregó en el fallo, lo cual significa que la tarea interpretativa adquiere legitimidad, es requisito indispensable que ella permita la aplicación racional de las normas jurídico-penales. La cita corresponde al voto pronunciado por los jueces Paquet y Petracchi en el fallo que confirmó las condenas por delitos de lesa humanidad impuestas a los miembros de la última dictadura militar que gobernó nuestro país, conocida como Causa 13. Parece claro entonces que la realización de la garantía fundamental de aplicación racional de la ley penal, esto es, limitada solo a la necesaria reafirmación de valores en torno a los cuales la sociedad en su conjunto se encuentra comprometida, exige y determina que la decisión en cada caso particular acerca de cuál es la ley que lo resuelve y con qué alcance lo hace, debe ser competencia exclusiva del juzgador. Observemos ahora sí cuáles son los límites de la función jurisdiccional de aplicación de la ley penal frente al derecho de defensa. La función jurisdiccional de decisión acerca de las normas penales aplicables frente a un conflicto debe sin duda orientarse y armonizar con el derecho fundamental de defensa, de modo tal que el ejercicio de aquella función no comprende, claro está, ni la alteración o modificación de los hechos atribuidos por la acusación en virtud del requisito de congruencia entre ese acto procesal y la sentencia, ni abarca cambios imprevisibles de la calificación jurídica que importen un desbaratamiento o desarticulación de la estrategia de defensa. Esto en razón de la exigencia derivada de la regla de contradicción que impone la efectiva posibilidad de responder a la significación jurídica de los hechos imputados. El condicionamiento del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional de decidir el derecho aplicable al caso con el alcance descrito en este último párrafo puede en cierta medida deducirse ya de la circunstancia de que la propia Constitución Nacional
ha establecido un modelo de juicio penal en el cual el tribunal está integrado por jueces accidentales y legos, juicio por jurados, lo que determina consecuencias precisas acerca de las facultades decisorias del tribunal penal, pues resulta indudable que el modelo constitucional del juicio somete la determinación de los hechos debatidos a la decisión de un tribunal popular, de lo cual se deriva el alcance que posee el condicionamiento y la limitación de la actividad decisoria en lo relativo a la determinación del hecho materia de acusación. En esa misma dirección, la más caracterizada doctrina procesal penal de nuestro país explica que la regla de congruencia entre acusación y sentencia no se extiende como principio a la subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos. Lo que interesa entonces es el acontecimiento histórico imputado, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es precisamente decidir sobre él, tal como lo enseña Julio Mario. Por lo tanto, explicaba Vélez Mariconte, no cabe confundir el aspecto fáctico con el jurídico penal, es decir, la situación de hecho que el actor penal pone en tela de juicio cuando se la atribuye al acusado con la valoración de derecho sustantivo de esa situación. Pues verificar si la situación fáctica sostenida por el acusador encuadra en una hipótesis abstracta de la ley penal, darle un nomen iuris, o lo que es igual, reconocer los elementos constitutivos de un tipo o figura penal, es tarea del juzgador. En otros términos, determinar si un cierto comportamiento posee o no sentido criminal y en su caso establecer su significado jurídico penal preciso es, conforme se explicó más arriba, función propia del órgano jurisdiccional, dado el carácter público del derecho penal. En este sentido, cabe reparar que inclusive en el ámbito del derecho privado, allí donde rige un verdadero proceso de partes, se reconoce la existencia de normas ajenas en su aplicación a la voluntad e intereses individuales de los actores procesales, pues se trata de reglas de orden público que aún en ese ámbito están orientadas a tutelar intereses supraindividuales. Los únicos límites al ejercicio de la función propia del poder jurisdiccional en materia penal derivados del derecho de defensa son entonces aquellos establecidos desde antiguo por una jurisprudencia pacífica y constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no difiere en absoluto del criterio expresado por las opiniones de la doctrina procesal recién reseñada. Ese criterio de la Corte ha sido ratificado en decisiones recientes adoptadas con su actual conformación. Así, en el caso Sirkovich, se afirmó con revisión al dictamen del Procurador General que en lo que respecta al principio de congruencia, cualquiera sea la calificación jurídica que en definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso. Es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria y defensiva. Y por otra parte agregó que en una aplicación más amplia del principio de congruencia, el cambio de calificación adoptado por el tribunal será conforme al artículo 18 de la Constitución, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole formular sus descargos. Este mismo alcance del reconocimiento como actividad propia de la función jurisdiccional de la tarea de decidir y aplicar las normas penales fue afirmado en la jurisprudencia internacional. Al resolver el caso Fermín Ramírez versus la República de Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que una modificación de la base fáctica de la acusación operada en la sentencia quebranta la garantía fundamental de defensa y que por consiguiente el cambio de calificación jurídica como ejercicio propio de la función jurisdiccional requiere para su validez el estricto cumplimiento de esa exigencia de congruencia material. En ese sentido se consideró en el fallo recién mencionado que, cito textual, el párrafo segundo del artículo 388 del Código Procesal Guatemalteco
establece que en la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura a juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Como se ve, el artículo es similar al que rige en nuestro Código Procesal Penal de la Nación. Esta facultad, dice la sentencia, consecuente con el principio iura nobis curia, debe ser entendida e interpretada en armonía con el principio de congruencia y el derecho de defensa. La necesaria congruencia entre la acusación y la eventual sentencia justifica la suspensión del debate y el nuevo interrogatorio del acusado cuando se pretende cambiar la base fáctica de la acusación. Si esto ocurre irregularmente, se lesiona el derecho a la defensa en la medida en que el imputado no ha podido ejercerlo sobre todos los hechos que serán materia de la sentencia. Ahora bien, por otra parte, es indudable que una mejor operatividad de la garantía de defensa confieren aquellas regulaciones procesales que han incorporado la exigencia de que el tribunal advierta acerca de un posible cambio de calificación a llevarse a cabo en la sentencia. Sin embargo, una regulación legal como la del artículo 401, primer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, no implica por sí ninguna incoherencia normativa con las garantías constitucionales que definen al proceso penal. Esto significa que esa regla legal, al contemplar la posibilidad de modificación por el tribunal de la significación normativa de los hechos sin someterla al requisito de una previa advertencia expresa, no importa, tal como alguna opinión doctrinaria parece entenderlo, una lesión a los principios constitucionales de defensa del juicio, contradicción y derecho a ser oído. En este sentido, se ha expresado al parecer Ángela Ledesma, entendiendo que se ponen en juego estos principios. Por el contrario, si la regla legal es interpretada de modo razonable y ajustado a las exigencias constitucionales, las modificaciones jurídicas de carácter sorpresivo quedan por lógica excluidas de su marco normativo. En cambio, aquellas razonablemente previsibles o esperables desde la perspectiva de una asistencia técnica acorde a los propios requerimientos del derecho de defensa, tornan, por así decir, prescindible la advertencia acerca de cuál es la ley que corresponde aplicar al caso, aun cuando, de lege ferenda, ello pueda estimarse conveniente para una mayor amplitud del derecho de defensa de la persona acusada. Además, tampoco es acertado interpretar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya resuelto en el ya citado caso Fermín Ramírez que el requisito legal de la advertencia sobre un cambio de calificación jurídica de los hechos a llevarse a cabo en la sentencia sea una exigencia impuesta por el derecho de defensa garantizado por la Convención. Así puntualmente lo ha entendido y lo ha dicho Alberto Bovino. Lejos de ello, la doctrina de la decisión de la Corte Interamericana en ese caso no está referida en absoluto al incumplimiento de la advertencia de oficio por un cambio solo de la calificación jurídica de los hechos, sino a una ilegítima modificación de ellos. Por consiguiente, mal puede entenderse que en esa sentencia se haya determinado que la regulación legal de la advertencia por el cambio de significación jurídica de los hechos sea un requisito que integra la garantía de defensa contemplada en los artículos 8.2b y c de la Convención. En síntesis, es indudable que el derecho de defensa impone ciertos límites a la función de decidir la ley penal aplicable, pero esto mismo supone, por implicancia lógica, la competencia institucional del Poder Jurisdiccional en el ejercicio de esa actividad. A modo de conclusión, es posible entonces sostener que de la garantía del carácter público de las provisiones y mandatos establecidos solo mediante las leyes penales deriva de modo ineludible, para asegurar la vigencia efectiva y la estabilidad objetiva del orden jurídico y del principio de libertad de acción, que la delimitación de los supuestos particulares y a su vez con alcance general del significado delictivo o socialmente adecuado de las conductas solo incumbe al juez como único sujeto procesal con características institucionales de imparcialidad e independencia que en el ejercicio de su función lo vinculan de forma estricta solo a la ley que rige el caso. Hacer depender
la definición de aquello que la ley manda o prohíbe a los habitantes de la nación bajo amenaza de pena, del criterio, los sentimientos, la voluntad o el interés circunstancial de los sujetos involucrados en un proceso criminal, no solo no se corresponde con la condición pública del derecho penal, además no permite proteger de forma estable y permanente la vigencia del marco normativo de libertad consustancial con todo Estado jurídico de derecho. Muchas gracias.